Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos, y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Debo congregarme? ¿Es importante reunirme con los hermanos en los templos cristianos? Es un tema muy conversado y muy debatido el día de hoy. Expresiones como yo creo en Dios a mi manera, o yo escucho las prédicas en la televisión, yo escucho las prédicas por la radio. Es un tema muy importante que debemos tener claro, más aún el día de hoy nuestra congregación, Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo, cumple 34 años de existencia. Un saludo muy especial, con mucho amor y afecto para los hermanos que fundaron esta congregación. Recordemos que estamos ubicados en la isla Trinitaria, y hace 34 años todo este sector eran puentes sobre lodo y agua. Jóvenes en aquellos días muy valientes que, obedeciendo el mandato del Señor, predicaron el Evangelio con la intención de tener un grupo de creyentes y construir un templo, una casa de oración. Amados hermanos, su trabajo no ha sido en vano, y a pesar de problemas económicos y de pandemia, el día de hoy se levanta una grey fe fiel al Señor. Su trabajo
un trabajo de Dios que todo cristiano debe imitar. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar el tema La gloria es del templo. Y primero debemos entender si Dios puede habitar en una casa, si esta es la casa de Dios. Y veamos el Salmo 139, versículo del 7 al 10. Salmo 139, versículo del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sión hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amados hermanos, Dios no habita en una casa, sea la ciudad que sea Jerusalén o cualquier lugar del mundo. Y el salmista David nos recuerda algunas cosas. Si yo subiere al cielo, allí está Dios. Si yo voy al sepulcro, recordemos que la expresión hebrea Seol es sepulcro. Si yo bajara al sepulcro, allí está Dios. Si me fuera al extremo del mar, ahí está Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Él está en todos los lugares. Y esto también lo aclara el texto sagrado en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 24 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? El doctor Lucas, discípulo del apóstol Pablo y miembro del cuerpo misionero que viajaba por todo el Mediterráneo predicando el Evangelio, y hace algunas aclaraciones importantes. La primera, que Dios hizo todo el mundo, todo lo que hay, y que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Es decir, todo lo que existe en este universo, en el cielo, fue creado por Dios. Todo lo que existe en la tierra fue creado por Dios. Y aclara algo muy importante: no habita en templos hechos por manos humanas. Aunque la expresión es muy clara, la raza humana no lo entiende. ¿A qué me refiero? Sabemos, mis amados hermanos, que Dios le dio instrucciones a Moisés y elaboraron carpas para adorarlo. Y con esas carpas caminaron por el desierto 40 años. Y ellos pensaban que por tener o habitar en esas carpas no iban a ser castigados por Dios. Error fatal, fueron castigados por Dios. Siglos después, Salomón construyó un templo majestuoso. Y los judíos pensaban
que por estar ese templo en Jerusalén, Jerusalén no iba a ser destruida, porque ese templo era la casa de Dios. Y Jerusalén fue destruida algunas veces. Y el templo fue destruido porque no puede usted limitarlo a Dios en un lugar hecho por manos de hombres, porque Él es el Todopoderoso. Si usted va a otra galaxia, a otro sistema solar, ahí está el Señor. Si va al sepulcro, ahí está Dios. Si va al profundo de los mares, ahí está el Señor. Dios es Dios, Él es eterno, y eso debemos tenerlo claro. También nos dice que en el Señor vivimos y en el Señor nos movemos. Es decir, que todos nosotros vivimos en medio de la presencia de Dios, y esto es algo muy preocupante para todos nosotros. Él sabe lo que usted cree, lo que usted piensa y cómo usted actúa. Hay muchas personas que por ser creyentes piensan que están mejor que los demás seres humanos, piensan que están mejor que los demás cristianos. Grave error. El cristiano ha recibido la misericordia de Dios, porque el perdón lo da Dios, no lo da el hombre. La vida eterna la da Dios, no la da el hombre. Y lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, simplemente es resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Usted no puede ser creyente en el Señor sin tener frutos acordes en lo que ahora está viviendo. Usted de manera normal debe sentir desesperación por predicar a Jesús. De manera normal debes de sentir desesperación por escuchar alabanzas, por escuchar prédicas, por escuchar estudios para profundizar en la palabra de nuestro Dios. De manera normal debe querer compartir sus víveres con el necesitado, porque el Espíritu Santo mora en usted. Si usted no tiene esas necesidades, permítame decirle que el Espíritu Santo no mora en usted. Usted quiere pasar la eternidad con Dios y no quiere vivir con Dios en este planeta, en este mundo. Entonces, mis amados hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él es todopoderoso y todo presente y está en todos lugares. Teniendo claro eso, vamos a definir para qué se construyen estos lindos lugares, estos templos. Y veamos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 18. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo te confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón
que gobierne en Israel. Amados hermanos, Salomón propuso en su corazón elevar un templo al Señor, construir un templo al Señor y construirse un palacio para Él. Y Dios le bendijo las construcciones. Dios fue propicio. Y después que hubo terminado las construcciones, Dios mismo se le aparece a Salomón. Dios le habla y le dice algunas verdades. Yo he elegido para mí este lugar. ¿Usted cree que jóvenes sin dinero, muchos sin trabajo, pudieron haber construido este lugar? Han pasado los años y han venido muchos hermanos, pero con mucho esfuerzo y sacrificio se ha construido este lugar con un mobiliario adecuado para santificarlo. ¿Qué quiere decir? Que este mobiliario está separado para Dios. No es para usos personales, es para las cosas de Dios. A esto se refiere santificar, separarlo de Dios. Y algo que nos debe llamar más la atención: si hubieran problemas gravísimos como pestes, terremotos o tempestades, dice el texto sagrado: si yo cerrare los cielos, si yo mandare langosta, si yo mandare pestilencia, si se arrepienten, si buscan mi rostro, yo los perdonaré, porque mis ojos están atentos a este lugar. Los ojos de Dios están atentos a lo que se diga aquí. Dios construye o permite la construcción de estos lugares para separarlo para el uso de Dios, para que el pueblo ore, para que el pueblo busque el rostro del Señor, porque los ojos del Señor están atentos a este lugar. Los oídos del Señor están atentos a lo que se diga o por lo que se ore en este lugar. Si los creyentes estuvieran ciertos o claros con esta enseñanza de Dios, nadie faltaría a los cultos ni a los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque dice el texto sagrado: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios se lo dijo a Salomón, y Dios, como lo estudiamos en la Biblia, lo dice a Zorobabel cuando hace la construcción del segundo templo. Posteriormente, con la deportación de Israel, se formaron sinagogas, es decir, lugares donde se estudiaba la palabra del Señor. Y Jesús y los apóstoles iban a estas sinagogas porque eran lugares separados, eran lugares santificados para el uso de Dios y sus propósitos eternos. Esto no está aquí por casualidad. Esto Dios lo ha permitido construir, y sus ojos y oídos están atentos a lo que se ore, a lo que se enseñe aquí. Usted viene a orar aquí, viene con metas de oración, sepa que Dios ha dicho que sus oídos están atentos. Y este texto también dice algo muy importante para los hijos y los nietos de cristianos, que aquí, gracias a Dios, hay bastantes. Los padres se han preocupado por enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Le dice Dios a Salomón: yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre. Niños, jóvenes y adultos que son hijos de cristianos, que fueron enseñados en la palabra de Dios, ¿usted quiere que Dios los bendiga como ha bendecido a sus padres y a su madre? Amén. Recuerde, usted debe andar en esos mismos caminos. Yo he escuchado decir: yo quisiera, a nuestros jóvenes, que Dios me bendiga a mí como bendijo a mi papá. Sigue esos caminos. Yo quisiera
que Dios me dé un esposo o una esposa como son mis padres. Siga los caminos de Dios. Usted no va a encontrar la bendición de Dios en medio del alcohol, de la homosexualidad, de la drogadicción en este mundo. Usted va a encontrar la bendición de Dios en sus caminos. Y si usted, joven que me escucha, niño y adulto que me escucha, está aquí, recuerde que Dios tiene abiertos sus ojos y atentos sus oídos a lo que se diga en este lugar. Es importantísimo congregarnos, porque Dios ha santificado sus templos para que su pueblo se reúna para los usos sagrados, porque Él está atento a este lugar. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay una exhortación, es una orden imperativo de parte de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, que a veces van o a veces no van. Es un imperativo de Dios. Cuanto más que aquel día se acerca, y sabemos que se está refiriendo al día final. Y podemos decir sin temor equivocarnos que el día está muy cerca. Recordemos lo que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestros días. Del año 2020 para acá, diversas instituciones están pidiendo un presidente mundial. En febrero de este año en Abu Dhabi se creó la Casa Abrámica, donde se unen las tres religiones monoteístas. Israel está en su tierra desde 1948, el milagro más portentoso de la Biblia. Antes, Israel era un pueblo que solo existía en la Biblia. Ahora está en su tierra, ha prosperado, ha hecho florecer el desierto como era una profecía bíblica. Por siglos fue un desierto y ahora está siendo cultivado. El día de hoy hemos visto que Israel es muy poderoso militarmente, cuando por siglos y milenios fue un pueblo de esclavos. Porque el día está cercano y todas las profecías se están cumpliendo. Lo que hace 30 años era imposible, el día de hoy es una realidad. Hay un movimiento mundial, entre comillas, inclusivista, donde se quiere aprobar matrimonio homosexual, adopción de niños homosexuales, y hoy en día en los Estados Unidos se quiere aprobar la pedofilia, es decir, sexo de un adulto con un niño. Mi querido hermano, el día cada día se acerca y a pasos agigantados. Con estas realidades gigantescas es imperioso que no dejemos de congregarnos, mi querido hermano. Es fundamental congregarnos. ¿Para qué? Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hablábamos hace un momento que este mobiliario es santo, porque el propósito principal es enseñar y predicar de Jesucristo. Ese es el propósito central del cristianismo, ese es el propósito central del templo, y para eso yo, mis queridos hermanos, para eso yo lo recalco el día de hoy, porque esto es palabra de Dios. Tenemos que enseñar y predicar a Jesucristo. Tenemos que sacar de los púlpitos cristianos el dinero, la prosperidad, porque Cristo muere en la cruz, no para hacernos ricos, sino para darnos vida eterna. Cristo muere en la cruz para hacernos ciudadanos del reino de los cielos, no de Babilonia.
Amados hermanos, en el templo se debe enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es nuestro propósito, nuestro interés. Y vuelvo a recalcar mi felicitación a mis hermanos que con mucho valor fundaron esta congregación, 34 años atrás. Su trabajo no fue en vano y seguimos adelante hasta su segunda gloriosa venida, que está muy cercana. Pero ¿cuál es la importancia de construir un templo? ¿Para qué un templo? Veamos la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 1, del 7 al 11. Ageo, capítulo 1, del 7 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor amonesta a Israel y le dice: medita lo que estás haciendo. Ándate a la montaña, corta madera y reconstruye mi templo, reconstruye mi casa. Y el Señor les da maldición por haberse olvidado de la construcción de la casa del Señor. Le dice: buscad mucho y te doy poco. Yo disiparé todo tu trabajo con un soplo, porque mi casa está desierta. Para el Señor, para el Dios Todopoderoso, es fundamental que su pueblo se reúna, se congregue y sea fiel en construir, en el mantenimiento de las cosas santificadas para Él, apartadas para Él. Si usted no recuerda, el profeta Ageo fue un profeta posexílico, después que el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia. Fue de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor les dice: te ha ido mal, has tenido enfermedad, sequía y pobreza, porque te has olvidado de reconstruir mi casa, porque te has olvidado de congregarte. Prefieres ir a tu casa y mi casa está desierta. Mediten vuestros caminos. Yo animo a los hermanos que colaboren, que sean fieles en los diezmos y ofrendas, que colaboren con su trabajo en el mantenimiento, mejoramiento y engrandecimiento de este templo, de esta estructura física, porque para Dios fue realizada, para Dios fue construida. Mis amados hermanos, si no hay templo, ¿cómo los niños pueden recibir palabra de Dios? ¿Cómo los jóvenes pueden congregarse y los adultos pueden congregarse? Para el Señor es fundamental, mis queridos hermanos, la fidelidad en la construcción de su templo. Y esto lo recalca el rey David. Y veamos qué dice el rey David a punto de morir en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 2 al 5. Primera de Crónicas 29, del 2 al 5. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios,
yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Vemos un anciano que Dios lo había sacado de ser pastor de ovejas y lo había hecho rey de Israel. Un hombre que había fallado mucho. Sabemos por el texto sagrado que cometió adulterio y luego de eso manda a matar al esposo de aquella dama, que era un amigo de él y miembro de su guardia personal. Podríamos decir que eran pecados muy escandalosos, pero a pesar de sus errores, él en su corazón tenía amor por su Dios, y él recalca: he preparado para la casa de mi Dios y de mi tesoro personal. Él no había dicho ya está todo separado, no. De mi tesoro personal, 3,000 talentos de oro y de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada, porque se ve la fe del creyente por el amor a la obra de Dios, por el amor a su santuario. Muchos dirán: pastor, no tengo dinero, pero puede pintar, puede limpiar, puede arreglar. Porque así como David decía: por cuanto tengo el afecto en la casa de mi Dios, nosotros, todos los creyentes, lo debemos tener. Y esa es la gloria del templo. ¿Para qué se lo usa? Para predicar y enseñar de Jesucristo. Y porque ahí se demuestra el amor de su pueblo hacia su Dios. ¿Qué podemos resumir en este día? Que Dios no habita en templos hechos por hombres. Que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Que Dios permite que se construyan los templos porque sus ojos y oídos están atentos a este lugar de oración, a este lugar de enseñanza. La Biblia nos recalca la obligación de congregarnos. La Biblia nos recalca la obligación de la enseñanza y la predicación de Jesucristo. Que la gloria del templo es el amor de su pueblo hacia su Dios y la fidelidad de su pueblo en este. En estos 34 años doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel. En los últimos años hemos pasado momentos muy difíciles. En los días de pandemia era desesperación. No creo que solo para mí, sino para todo el pueblo de Cristo, escuchar de algún hermano con síntoma de COVID. Pero Dios ha sido fiel y ha permitido que esta congregación siga adelante. Ha permitido mejoras sustanciales en esta congregación y en la escuela José de la Cuadra, la cual pertenece a este templo evangélico. Y no solo eso, Dios ha bendecido con un pueblo fiel que ama al Señor y que hoy puede decir: por cuanto tengo el afecto en la casa de mi Dios. Yo te invito a que tengas el afecto en la casa de tu Dios. Yo te invito a que estés firme como creyente en Jesucristo hasta su segunda gloriosa venida. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y sigamos adelante hasta que Cristo vuelva. Dios te